A ver si me están escuchando. En la parte derecha de su Live Meeting encontramos una opción que dice Feedback. Allí hay un colorcito verde. Allí desplegamos la opción. Por favor, cambiamos de color si me están escuchando. Gracias, Andrés. Gracias a dar inicio a la presentación. Por favor, devuelven el color, el feedback a color verde. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un tema bastante importante, bastante interesante en esta serie de Visual Studio. El título de la presentación se llama Desarrollo de bases de datos de Microsoft SQL Server con SQL Server Data Tools para Visual Studio 2012. Como bien lo decía Andrés, mi nombre es John Alexander Bulla. Les cuento un poco de mí. Actualmente me desempeño como Data Platform Architect asociado para SolidQ y también me desempeño como administrador de soluciones para la empresa chilena llamada Synapsis. Y actualmente soy uno de los directores de la comunidad de desarrolladores V.NET. Bueno, durante el lanzamiento de SQL Server 2012, pues Microsoft lanzó una gama de características que nos van a ayudar a diferentes tareas. Como podemos ver el slide, pues allí podemos ver una gran cantidad, como lo son Always On, los File Tables, Power View, el modelo semántico, entre muchas otras características, pero una de ellas se llama SQL Server Data Tools, de la cual vamos a tratar durante esta sesión y vamos a desglosar un poco pues de qué se trata esta nueva característica, bueno, no está nueva, pero que salió recién, Microsoft lanzó SQL Server 2012 y que nos va a ayudar a nosotros, a los desarrolladores. Bueno, SQL Server Data Tools básicamente es un conjunto de herramientas de datos de SQL Server que transforma básicamente el desarrollo de bases de datos al presentarnos un modelo ubicuo y declarativo que abarca todas las fases del desarrollo y el mantenimiento y la actualización de bases de datos dentro de nuestra herramienta Visual Studio. Allí pues vamos a tener capacidades de diseño, de Transact SQL, donde vamos a poder compilar, vamos a poder depurar, vamos a poder mantener y refactorizar bases de datos, lo cual pues nos va a permitir tener una integración total de lo que es el motor de bases de datos SQL Server junto con la herramienta de desarrollo Visual Studio. Pues adicionalmente se menciona que SQL Server Data Tools se considera la siguiente evolución de Visual Studio basada en herramientas de desarrollo de bases de datos. No sé si de pronto alguno tuvo la oportunidad de trabajar con lo que fue Visual Studio Team 4 Database, que básicamente fue una versión adicional que venía con Visual Studio 2008 y prácticamente lo que me ayudaba era para el desarrollo de bases de datos. Se dice mucho que pues, es una evolución de ese producto que ya va a venir totalmente integrado a nuestra herramienta de desarrollo y también aprovechando las características del motor de bases de datos de SQL Server. Adicionalmente a esto, los que han trabajado con inteligencia de negocios, eh, antes lo conocíamos como BITS o Business Intelligence Development Studio, que básicamente nos ofrecía las plantillas necesarias para ya nosotros poder trabajar con proyectos de inteligencia de negocios, en este caso es de nuestra herramienta de Visual Studio. Pero ahora, ya para lo que es Visual Studio 2010 y 2012, junto con SQL Server 2012, ya no lo vamos a conocer de esta forma, sino todo va a estar bajo el nombre de SQL Server Data Tools, lo cual nos indica que estas herramientas o este conjunto de plantillas de inteligencia de negocios pues se unen a todo lo que es el conjunto de herramientas para el desarrollo de bases de datos.
Pero bueno, ¿qué nos va a proporcionar SQL Server Data Tools? Básicamente, pues es una herramienta única que nos va a ayudar básicamente a apoyar las necesidades del desarrollo de bases de datos. Aquí, pues digamos que va muy orientada a lo que es el tema de los desarrolladores, donde ya los desarrolladores no van a tener la necesidad de instalar SQL Server Management Studio, sino que todas las operaciones o todas sus tareas de base o desarrollo de bases de datos se va a hacer desde Visual Studio, lo cual pues nos va a permitir allí tener una independencia de lo que es el SQL Server Management Studio. Digamos que aquí con esto se rompe también, digamos como ese estigma que existe entre los DBAs y los desarrolladores, porque de alguna forma con estas herramientas vamos a ser totalmente independientes de los DBAs, pues digamos que los desarrolladores ya van a trabajar de forma autónoma, no se van a necesitar, digamos, como ese tipo de permisos o ciertas cosas allí que siempre generan conflicto con la parte de IT y en especial con los DBAs. ¿Cómo dos opciones para instalar estas herramientas? Una es a través de la aplicación de Web Platform Installer y la otra es a través del setup de SQL Server 2012, donde, eh, donde nos muestra las características que vamos a instalar. Allí encontramos la de SQL Server Data Tools, simplemente es seleccionarla y ya con eso ya la podemos instalar en nuestra máquina. Pero bueno, SQL Server Data Tools, como les mencioné, es un conjunto de herramientas pues, que nos van a ayudar a los desarrolladores a ser un poco más productivos. Pero ¿qué traen esas herramientas? Básicamente, estas herramientas incluyen lo que es el SQL Server Object Explorer, que en un rato lo vamos a ver. Trae un diseñador de tablas. Básicamente también trae un tema bastante interesante que es lo que es la comparación de esquemas. Vamos a tener lo que es código estático y análisis de código. Vamos a tener lo que es el tema de publicación de bases de datos. Vamos a tener lo que son lo que es Database Runtime, lo que nos va a ayudar a ejecutar las aplicaciones. Vamos a tener lo que son los lenguajes de SQL Server como tal. Vamos a tener soporte a lo que es CLR, que es el Common Language Runtime, que nos va a ayudar a crear objetos específicos dentro del motor de base de datos, ya desde Visual Studio. Y bueno, también aquí vamos a poder tener ciertas herramientas de depuración. Pero bueno, con todas estas herramientas, Microsoft que nos provee con SQL Server Data Tools. Básicamente nos va a permitir tener un modelo de desarrollo desconectado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener o vamos a poder trabajar lo que son proyectos de bases de datos. Ya con esta versión de SQL Server Data Tools, lo que nos va a permitir es tener un mayor enfoque a lo que son nuestros proyectos de bases de datos, que pues obviamente va a ir ligado a lo que es el desarrollo de nuestras aplicaciones. A través de Visual Studio vamos a poder administrar y trabajar como tal lo que son este tipo de proyectos.
Vamos a tener servicios avanzados de idioma. Allí básicamente vamos a utilizar el F5 tal cual como si estuviéramos depurando una aplicación en .NET. Básicamente con el F5 lo que él va a hacer es un análisis de nuestro proyecto y pues obviamente allí nos va a mostrar si tenemos errores o si todo está muy bien para ya posteriormente hacer un despliegue de nuestra base de datos. Vamos a tener análisis de código, lo que es el IntelliSense, que pues es una ayuda para los desarrolladores. Lo que les mencionaba, vamos a poder tener la parte de comparación de esquemas, lo cual pues nos va a permitir ver las diferencias de diferentes esquemas de bases de datos. En este caso, teníamos anteriormente que utilizar herramientas de terceros para poder hacer este tipo de tareas. Ya con Visual Studio y con SQL Server Data Tools, pues ya nos va a proveer dentro de la herramienta de desarrollo realizar esta comparación de esquemas. Vamos a poder sincronizar bases de datos de proyecto, pero adicionalmente vamos a tener un modelo de desarrollo conectado, que es normalmente con el que trabajamos diariamente en nuestros desarrollo de aplicaciones. Y vamos a tener el modelo de Data Tier Application. Bueno, aquí quiero hacer también una mención bastante importante, y es que SQL Server Data Tools está totalmente preparado para trabajar con la nube. Es decir, que nosotros podemos trabajar proyectos de base de datos y posteriormente, si queremos hacer despliegues a lo que es la nube, en este caso Windows Azure, fácilmente a través de SQL Server Data Tools y Visual Studio vamos a poder ejecutar este tipo de tareas. Pero bueno, aquí les muestro cómo es el modelo de desarrollo conectado, que es el con el que normalmente nosotros trabajamos. Básicamente están los desarrolladores, ellos simplemente se conectan a la base de datos a través de Management Studio o de otras herramientas, hacen sus respectivos store procedures, sus vistas, sus funciones que van a ser consumidas desde la aplicación y ya finalmente lo que hacen es transferir este esquema o este modelo de datos que se ha desarrollado ya a un ambiente de producción, que eso es lo que normalmente hacemos diariamente. Y bueno, por allí tenemos el rol del DBA y el Release Manager que pues realmente no van a interferir mucho en esta labor. Pero bueno, también nos ofrece el modelo desconectado, que era el que les mencionaba ahorita, que está basado en proyectos de bases de datos. Básicamente, lo que se hace es que el desarrollador crea este tipo de proyectos de bases de datos, el cual pues van a estar totalmente desconectados de, de una fuente de información. Simplemente lo que tenemos son plantillas a través de las cuales vamos a crear nuestras tablas, realizamos la definición de nuestros store procedures, vistas, etcétera. Y simplemente lo que hacemos es, a partir ya de este proyecto, publicamos y lo que hacemos es, a través de SQL Server Data Tools, compilar toda esta información o este proyecto y ya él es capaz de desplegármelo en una base de datos o en una instancia o simplemente o podemos generar el script necesario para ya realizar el posterior despliegue. ¿Qué nos va a ayudar esto también? Que básicamente a través de una opción que tenemos de snapshots vamos a poder controlar lo que es el versionamiento del desarrollo de nuestros proyectos de base de datos. Allí digamos si tenemos, por ejemplo, bueno, hoy tenemos un desarrollo, pero hacemos unas modificaciones a nuestra base de datos, pero digamos que ya mañana nos dice el cliente, no, esto no es así, por favor modifíquemelo. Entonces, a través de estos snapshots, ya lo que es el Release Manager, lo que va a hacer es devolvernos de versión y volver a esa versión original para, digamos, ya iniciar nuevamente el desarrollo.
Digamos que allí tenemos varias opciones que nos van a permitir un total control y una total administración de lo que es el proyecto de bases de datos. Ya con estas herramientas de SQL Server Data Tools, Microsoft incorpora lo que es el SQL Server Object Explorer. ¿Pero qué es esto? Si ustedes se han dado cuenta, tenemos lo que es SQL Server Management Studio, donde nosotros podemos ver, conectarnos a los diferentes servidores de bases de datos. Adicionalmente vamos a poder ver lo que traen todos nuestros objetos de bases de datos. Lo podemos hacer desde esta parte. ¿Qué hizo Microsoft? Microsoft lo que hizo fue incluir este explorador de objetos dentro de Visual Studio. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no vamos a necesitar estar conectados a través del Management Studio, sino que todo lo hacemos desde nuestra herramienta de desarrollo. Adicionalmente, bueno, vamos a poder generar y depurar estas bases de datos usando lo que es el LocalDB. LocalDB pues también es un nuevo concepto que viene muy amarrado a lo que es el tipo de proyectos de bases de datos. Pero en sí, ¿qué es LocalDB? LocalDB es, o bueno, yo lo considero como una instancia virtual que genera Visual Studio para que nosotros podamos compilar en los proyectos de base de datos y podamos como manipular lo que es un servidor de base de datos y como tal la base de datos. Ahorita en la demostración lo vamos a ver, si se dan cuenta en la imagen, allí en ese explorador de objetos, allí tenemos lo que es el LocalDB. ¿Cuál es la ventaja de esto también? Que por ejemplo nos va a ayudar a la independencia de lo que es el Management Studio. No vamos a desligarnos totalmente de la parte de administración y vamos a tener todo dentro de nuestra herramienta de desarrollo. Entonces, por ejemplo, aquí en este LocalDB que nos va a servir como de servidor virtual, entre comillas, vamos a empezar a desplegar nuestras bases de datos, vamos a poder compilar nuestros proyectos de base de datos y todo se ha reflejado acá. Todo esto, bueno, digamos en el caso de que nosotros no tengamos una instancia o nos peleamos con el DBA, con la gente de IT, y pues ellos no nos dan acceso a instancias de SQL Server. Entonces nosotros no debemos preocuparnos por esto, sino simplemente ya con LocalDB nosotros podemos hacer los despliegues de nuestra base de datos sin ningún problema. Bueno, también aquí tenemos lo que es el proyecto de integración de aplicaciones. Cuando instalamos Data Tools, lo que nos va a ayudar también es a tener una mejora en el diseño o en la experiencia de usuario. Básicamente para nosotros los que somos desarrolladores tanto de aplicaciones.net como ya de código T-SQL, digamos que nos va a presentar un modelo tanto gráfico como a nivel de código, como lo vemos en la imagen, donde fácilmente vamos a poder manipular este tipo de objetos. Y ya pues dependiendo de la experiencia que nosotros tengamos, nos podemos ir por el lado del código fácilmente, o si digamos si somos muy novatos en el desarrollo de aplicaciones de bases de datos, nos podemos ir sencillamente por el lado de visual o del diseñador, que es el que vemos allí, que es básicamente el mismo que tenemos en Management Studio o cualquier diseñador de bases de datos donde definimos los objetos. Entonces digamos que a través de esta visualización que tenemos en Visual Studio vamos a poder definir fácilmente este tipo de objetos. Bueno, cuando hablamos de plataforma dirigida, ya nos referimos a las diferentes plataformas a las cuales nosotros podemos hacer despliegues de nuestros proyectos de base de datos. Como les mencioné, SQL Server Data Tools junto con Visual Studio y SQL Server están totalmente preparados para trabajar en la nube. No solamente
Vamos a desplegar bases de datos a SQL Server 2005, a SQL Server 2008, a 2008 R2, a 2012, ahora a 2014, sino también a lo que es SQL Azure y a la plataforma en la nube de Windows Azure. Vamos a poder compilar este tipo de proyectos. También vamos a tener una experiencia de desarrollador muy similar a lo que hacemos con .NET, donde básicamente compilamos. La herramienta de desarrollo nos va a mostrar si tenemos errores, nos va a decir, bueno, en esta línea tenemos ciertas fallas para corregir y poder ya realizar los despliegues sin ningún error. ¿Qué era lo que pasaba antes? Que muchas veces creábamos nuestras bases de datos y a veces las subíamos a una instancia, pero las herramientas de ese momento pues nunca nos indicaban si realmente si era óptimo el desarrollo, si teníamos errores, sino simplemente desarrollamos y desplegamos. ¿Qué pasa acá? Aquí ya vamos a poder verificar que lo que estamos haciendo esté bien para que no tengamos problemas en el futuro. Entonces acá tenemos todo el tema de publicación, tenemos el tema de las instantáneas, que era lo de los snapshots que les comentaba, que son fotografías en el tiempo que podemos sacar de lo que tenemos en nuestros proyectos de base de datos para, en el caso que queramos devolvernos a ciertas versiones, podamos hacerlo fácilmente. Bueno, vayamos a la demo. Quiero mostrarles pues cómo es todo este tema de SQL Server Data Tools. Voy aquí a compartir mi escritorio. Bueno, entonces aquí vamos a abrir Visual Studio 2012. Ya después de haber instalado las herramientas, ejecutando los instaladores que les mencioné, ya sea a través de Web Platform Installer o del instalador de SQL Server 2012, ya vamos a tener la integración de estas herramientas en Visual Studio. Bueno, aquí también hago la aclaración. Podemos trabajar con SQL Server Data Tools desde la versión de Visual Studio 2010 o ya ahorita con 2012, ¿listo? Entonces, ya dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestras organizaciones, pues digamos que tenemos estas dos opciones para trabajar con este tipo de herramientas. Bueno, aquí que lo interesante, bueno, aquí tenemos el SQL Server Object Explorer, que es el mismo que teníamos en Management Studio, donde nos va a permitir conectarnos a los servidores o a las instancias de base de datos que tengamos. Y adicionalmente vamos a poder manipular o observar los objetos que tenemos dentro de nuestras bases de datos. En este caso me conecté a mi instancia local de SQL Server 2012, donde tengo algunas bases de datos. Allí pues bueno, vamos a poder ver la información de lo que tenemos en nuestro servidor. Adicionalmente, si se dan cuenta, acá tenemos lo que es el local DB, lo que es nuestro servidor virtual, que nos va a servir para hacer despliegues transitorios de nuestros proyectos de base de datos y pues que nos va a permitir hacer depuraciones, nos va a permitir hacer pruebas para ya tener una consistencia de lo que es nuestra base de datos y pues no tener problemas en los despliegues y ya cuando estemos en producción. Bueno, aquí en la parte derecha tenemos lo que es el Solution Explorer. Aquí yo ya tengo un proyecto de base de datos. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle cómo generamos este tipo de proyectos de base de datos. Aquí básicamente lo que me va a mostrar es la definición de lo que tengo, por ejemplo, en esta base de datos de Spatial Demo, que la tenemos acá. Simplemente lo que hice fue crear un proyecto de base de datos a partir de esta base de datos que ya existía. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poder, en este caso, bueno, solo tengo tablas,
pero digamos así mismo puedo tener store procedures, vistas y funciones, entre otros objetos que nos van a permitir, pues, como tal, desarrollar la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí entre la definición de esta tabla que se llama Word, acá básicamente él me va a mostrar el código SQL, pero también vamos a tener aquí la parte del diseñador. Como les decía, ya dependiendo de la experiencia que tengamos o ya dependiendo del gusto de nosotros, si somos muy novatos podemos trabajar con la parte del diseñador, que simplemente aquí cambiamos los tipos de datos de nuestra tabla, colocamos los nombres, simplemente seleccionamos si permiten nulos o no, etcétera, etcétera. Asimismo, si queremos crear llaves primarias, índices, etcétera, o simplemente utilizamos aquí la parte del código Transact SQL. Entonces, digamos que tenemos estas dos opciones. Lo interesante de esto es que si, por ejemplo, yo cambio algo acá en el diseñador, por ejemplo, acá le voy a decir que sea de tipo entero, él automáticamente, él me va a cambiar el código T-SQL y viceversa. Si yo modifico algo acá en el código T-SQL, inmediatamente se me va a ver reflejado acá en el diseñador. Digamos que es bastante interactivo y bueno, nos ofrece esta posibilidad. Bueno, aquí me voy a pasar a otra instancia de Visual Studio que tengo y vamos a ver cómo generar ese proyecto de base de datos a partir de una base de datos existente. Entonces, entramos aquí al menú View o Ver. Aquí tenemos la opción de SQL Server Object Explorer. Simplemente la seleccionamos. Él aquí pues ya nos va a mostrar la parte donde nosotros nos podemos conectar a otras instancias. Aquí lo que voy a hacer es conectarme a mi instancia local de SQL Server 2012. Le digo que por favor se conecte. Adicionalmente, desde esta parte, desde este explorador de objetos, también puedo conectarme a bases de datos en la nube, si así lo desean. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a navegar acá. Tenemos las mismas bases de datos que vimos recientemente. Lo que yo voy a hacer es, voy a tomar esta base de datos de Adventure Wars 2012. Como pueden ver, aquí tenemos tablas, tenemos vistas, tenemos Store Procedures, lo cual pues es una base de datos bastante completa que nos va a permitir pues hacer este tipo de pruebas. Esta es la base de datos de ejemplo que tiene Microsoft pues para este tipo de pruebas, para que nosotros podamos conocer un poco más a fondo pues cada uno de estos productos. Ustedes las pueden descargar del sitio web de codeplace.com y simplemente hacen el respectivo attach acá en su instancia de SQL Server 2012. Bueno, ¿cuáles de las novedades de SQL Server Data Tools? Simplemente a partir de esta base de datos que ya existe, voy a generar un proyecto de base de datos. ¿Cómo lo hago? Simplemente le doy clic derecho y él acá me da la opción de crear un nuevo proyecto. Entonces aquí él me va a mostrar un wizard, donde le me va a decir, bueno, cuál va a ser el nombre de su proyecto. Entonces, pongámosle aquí Demo Webcast. Y acá simplemente yo le digo que me cree un directorio para esta solución, para tener de alguna forma organizado pues lo que son nuestros proyectos y nuestras soluciones. Y ya simplemente con esto le damos acá iniciar, y él lo que va a hacer es un análisis de lo que hay en esa base de datos y me va a empezar a generar la definición de cada uno de esos objetos. Ya dependiendo del tamaño de nuestra base de datos, pues así mismo pues tardará en tiempo. Pues por lo general pues este no es tan demorado. Él lo que va a hacer es empezar a construir cada uno de estos objetos o a crearme la definición de cada uno de estos objetos. Y como tal pues ya nos va a construir el proyecto de base de datos. Entonces acá simplemente le damos finalizar y como se puedan dar cuenta, acá en el explorador de soluciones, pues
Tal cual como encontró la definición de la base de datos existente, asimismo nos creó la definición. Entonces, por ejemplo, en esta base de datos yo tenía esquemas, que por ejemplo recursos humanos, producción, ventas. Entonces, asimismo me va a organizar los objetos. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a recursos humanos, nos va a mostrar cuáles son los store procedures que yo tengo dentro de este esquema. Puedo ver la definición de ellos, puedo trabajar, puedo compilar allí mismo, puedo depurar este store procedure. Acá es de mi herramienta de desarrollo. Por ejemplo, las tablas, quiero ver la tabla de empleados, cómo está construida. Asimismo, también puedo manipular esta información. Puedo crear los índices, llaves foráneas, llaves primarias, etcétera, etcétera, y definir cada uno de mis campos desde esta vista. Lo mismo cuando creamos las vistas, podemos ver la definición fácilmente. Entonces, como se pueden dar cuenta, en este caso ya nosotros ya no necesitamos Management Studio, sino que todo lo vamos a poder hacer dentro de Visual Studio. Entonces, si tenemos ahí otros proyectos de ya con aplicaciones.net, pues digamos que nos va a facilitar mucho la interacción y en cierta forma, pues digamos que vamos a tener un ahorro de tiempos cuando ya estemos desarrollando, lo que pues nos dice que vamos a ser productivos. Entonces, sí, porque, bueno, digamos que estando cambiando de ventanas y probando en otra aplicación, en este caso Management Studio, o luego abriendo nuestra herramienta de desarrollo, siempre perdemos tiempo allí y pues a veces siempre en las empresas pues nos están siempre, digamos que recalcando mucho el tiempo de desarrollo y que muchas veces nos dicen que nos demoramos mucho. Entonces digamos que esto nos va a ayudar bastante. Adicionalmente que pues nos provee una interfaz bastante sencilla y muy intuitiva, pues lo que nos va a hacer digamos que hagamos las cosas mucho más fáciles. Bueno, voy a devolverme aquí a la otra instancia. Entonces fíjense, voy a mirar aquí lo que es mi local DB. Digamos que en el caso de que yo no tuviera acceso a una instancia de SQL Server, pero yo tengo mi proyecto de base de datos y necesito probarlo, necesito verificar si realmente construí muy bien los objetos. Entonces aquí vamos a tener la experiencia del F5, tal cual como si fuéramos desarrolladores de C Sharp Visual Basic. Simplemente aquí le voy a dar F5 o Start y él lo que va a hacer es a compilarme este proyecto de base de datos, va a verificar cada una de estas definiciones y finalmente pues nos va a decir, bueno, tenemos errores, no tenemos errores y finalmente lo que él va a hacer es hacer un deploy a este local DB. Entonces acá por ejemplo nos dice que fue exitoso, no tuvimos errores, el desarrollo está bien. Acá simplemente le damos a actualizar local DB y fíjense que aquí ya tengo mi base de datos desplegada. Entonces, si nosotros ya posteriormente ya hemos desarrollado, ya queremos, por ejemplo, bueno, hacer un despliegue a un ambiente de pruebas o ya un ambiente de producción, simplemente ya lo que tenemos en LocalDB, simplemente con un par de clics, podemos hacer este despliegue fácilmente. Entonces, bueno, aquí hagamos una prueba. ¿Cómo hacemos estos despliegues? Simplemente nos paramos acá en el proyecto de bases de datos, le decimos, acá hay una opción que dice Publish, le damos acá en Publish o Publicación, y acá nos muestra una ventana donde nos va a decir, bueno, a qué instancia o a qué servidor yo quiero hacer el despliegue de este proyecto de base de datos. Entonces simplemente nosotros aquí pues configuramos lo que es la conexión. Eh, Vamos a hacer aquí una prueba, pero antes de esto, bueno, voy aquí a entrar al Management Studio. Aquí básicamente me muestra las mismas
bases de datos que vimos ahorita en Visual Studio. Aquí tengo una instancia de SQL 2008, hagamos una prueba con 2008, R2. Me voy a conectar. Acá apenas tenemos dos bases de datos. Y entonces lo que voy a hacer es hacer un despliegue a mi instancia de SQL 2008. Entonces, ¿qué va a hacer este publicador? Él lo que va a hacer es primero realizarme la conexión a la instancia a donde vamos a desplegar y ya posteriormente lo que va a hacer es prepararnos este proyecto de base de datos para que se pueda ejecutar de manera eficiente en un servidor digamos en este caso de SQL Server 2008 R2. Entonces acá voy a seleccionar mi instancia de 2008 R2. Acá le digo que va a ser esta base de datos Spatial Demo. Le hacemos un test de conexión. Bueno, acá nos dice que hay un error. Ok. Entonces acá nos va a pedir que creemos acá una base de datos con ese nombre. Le decimos que ok. Le hacemos el text. Nos dice que ya, bueno, efectivamente existe una base de datos con ese nombre. Y lo que nosotros ya le damos es ok. Bueno, acá nos dice el nombre de la base de datos. Acá nos da dos opciones, si queremos publicarlo directamente a esta instancia o si nosotros queremos generar un script de la base de datos. Adicionalmente, digamos, podemos guardar este perfil donde él nos va a guardar en un archivo de texto lo que es la cadena de conexión y todos estos parámetros para ya en una posterior publicación no estar conectándonos nuevamente al servidor y llenando estos parámetros, sino simplemente cargamos el archivo y él nos carga toda esta información. Entonces aquí le voy a dar que publique. Entonces él empieza allí el proceso de publicación y ya posteriormente pues vamos a poder ver reflejada nuestra base de datos. Bueno, aquí tenemos un problema. Ah, ok. Verifiquemos acá. Me dice que como esto está en un target de 2012, yo no lo puedo publicar en SQL Server 2008. Se me olvidaba este paso. Acá cuando le damos clic derecho en propiedades del proyecto, acá nos dice a qué plataforma o a qué target queremos desplegar nuestra base de datos. Yo le voy a decir que 2008. Entonces, como se pueden dar cuenta, allí también podemos hacer despliegues a Windows Azure SQL Database o a SQL Server 2005. Entonces, que sea 2008 y volvamos a darle aquí Publish. Entonces, lo que les decía, entonces si nosotros no guardamos el perfil, nos toca estar todo el tiempo conectándonos a nuestros servidores. Entonces, acá 2008 R2, Spatial Demo, hacemos el test de conexión, le decimos que OK, le damos publicar y esperemos que esta vez sí no nos vaya a fallar. Bueno, allí por ejemplo, aquí tenemos una ventana que es el Data Tools Operation. Allí vamos a poder ver cada paso, cada proceso que se va generando en el tema de la publicación. Entonces, aquí él ya nos publicó la base de datos acá en 2008 R2. Y fíjense que aquí ya tenemos nuestra definición de base de datos, de la base de datos que teníamos en este proyecto. Entonces, como pueden ver, la publicación es bastante sencilla. La herramienta nos va a ayudar bastante a lo que es preparar el ambiente para que se pueda hacer este despliegue a cualquiera de las instancias, ya sea 2005, 2008, 2008 R2, 2012, próximamente 2014, o si tenemos bases de datos en la nube. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí
Vamos a mirar otras opciones. En este mismo proyecto tenemos el tema de los Snapshot Projects, que son como fotografías o instantáneas de nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, o bueno, también podría ser como una especie de backup del proyecto de base de datos. Entonces, simplemente le damos clic derecho aquí al nombre del proyecto, le damos Snapshot Project, y él ya me crea aquí como esa fotico, ahí inclusive se ve el icono de una cámara, de lo que está actualmente en la definición de mi proyecto de base de datos. Entonces, por ejemplo, yo hago modificaciones, el cliente me pide nuevos requerimientos, creo más tablas, más vistas, más procedimientos, y ya posteriormente, bueno, vamos a hacer un lanzamiento al ambiente de pruebas. Yo lo que hago es tomarle una foto en ese momento para ya tener como ese historial de cómo ha evolucionado el proyecto de base de datos. En el caso pues que tenga que devolverme, simplemente selecciono el snapshot correspondiente y ya hacemos el respectivo, la respectiva carga de esa imagen en ese instante de tiempo. Otra cosa a las que les quiero mostrar, ya antes de finalizar la sesión, vamos a ver por acá. Voy a crear aquí una nueva tabla. Por ejemplo, aquí se le dan clic derecho, le dan a adicionar, ahí le va a mostrar un listado de los diferentes objetos, tablas vistas. En este caso voy a crear una nueva tabla. Pongámosle demo, que va a tener un ID, va a tener un nombre. Voy a hacer en el varchar, como si se dan cuenta, ahí me va construyendo también el T-SQL, eh, digamos que un apellido. Le decimos que sí, que me guarde esta definición. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos la definición de la tabla que hemos creado. Y bueno, otra de las opciones que venía con SQL Server Data Tools era la comparación de esquemas. Nosotros anteriormente necesitábamos herramientas de terceros para poder realizar esta comparación de esquemas. Y pues muchas veces en las empresas nos decían, no tenemos presupuesto para licenciamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, pues digamos que ya el desarrollador ya era lo suficientemente creativo y capaz de poder resolver este problema, esta problemática y hacer su respectiva comparación, ya sea manualmente, bueno, como fuera, pero bueno. Ya con Visual Studio y con SQL Server Data Tools, como tal la plataforma nos va a proveer esa nueva característica. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a comparar dos esquemas de bases de datos. Entonces, por ejemplo, acá voy a comparar este proyecto con la base de datos que hemos desplegado a LocalDB. Entonces, simplemente le doy clic derecho, aquí le digo la opción de compáreme el esquema. Entonces acá me dice, bueno, cuál va a ser su fuente de origen y cuál es la fuente con la cual lo va a comparar. Entonces, vamos aquí a seleccionar fuente. Acá simplemente pues, me da las diferentes opciones. Si yo quiero comparar este proyecto o si ya quiero comparar una base de datos específica o a través de un archivo de Data Tire Application. En este caso voy a seleccionar mi proyecto como origen y lo voy a comparar con el que nosotros desplegamos hace un momento en LocalDB. Como pueden ver, allí tuve una diferencia que fue la tablita esta de demo que creamos. Entonces simplemente le doy OK. Aquí, bueno, ampliamos acá un poco esto para que podamos ver un poquito más en detalle y simplemente aquí le doy Compare y él ya empieza a hacer el análisis de ambos esquemas y finalmente pues nos va a mostrar cuáles son aquellas diferencias y ya pues nos va a permitir si queremos modificar de un lado al otro. Entonces, por ejemplo, ahí se pueden dar cuenta que en este proyecto tenemos una tabla demo, pero en este lado no. Y asimismo, digamos, si tenemos diferencias en
Store Procedures, en funciones o en lo que nosotros hayamos modificado, a través de este comparador vamos a poder ver esas diferencias. Inclusive también puedo comparar contra snapshots que hayamos hecho en el pasado y mirar aquellas diferencias para ya luego pues como tener un poco más claro el panorama y decidir, bueno, qué cambios son los que nosotros necesitamos. En este caso, pues, esto es una edición. Simplemente, pues nos dice que esta base de datos, esta tabla existe en este lado, pero en este otro lado no. Y ya aquí a través de estas opciones, nosotros lo que podemos hacer es mover esta definición, ya sea de un lado para el otro, y actualizar nuestro proyecto y actualizar nuestro local DB. Bueno, aquí voy a volver un momento a la presentación. Para ya finalizar aquí la presentación. Bueno, aquí algunos datos de interés. Bueno, como ustedes saben, pues Microsoft siempre ha pensado mucho en el tema de interoperabilidad. Inicialmente arrancó con el tema de interoperabilidad entre diferentes plataformas como son PHP, Java, Linux, en el tema de desarrollo de software y específicamente aplicaciones .NET que se pudieran conectar a este otro tipo de plataformas. Pero también Microsoft trabajó mucho en lo que es el tema de SQL Server, donde pues ya nos va a permitir también una interacción con estas plataformas, donde por ejemplo nos va a proveer ciertos drivers, por ejemplo para conectarnos desde un Linux a nuestra base de datos de SQL Server, también para conectarnos con PHP, con Java, etcétera, que nos van a ayudar pues mucho a interactuar cuando tenemos diferentes sistemas heterogéneos. Entonces, en la página de Microsoft ustedes pueden encontrar estos drivers, pues los pueden probar en sus respectivas plataformas y verán cómo se pueden conectar fácilmente a SQL Server. Bueno, otra de las cosas interesantes es el soporte a CLR con Data Tools. Básicamente, el CLR es el Common Language Runtime del .NET Framework que nos va a permitir crear ciertos objetos especializados para nosotros poder eh, que nos ayuden en nuestro desarrollo de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí lo que nos ayuda el CLR con Data Tools es que no vamos a tener la necesidad de separar los proyectos de CLR con C# y Visual Basic, sino que todo lo vamos a tener desde la herramienta como tal de Visual Studio. Vamos a poder tener una depuración y despliegue ininterrumpida. Como pueden ver allí tenemos, aparece la pestaña de SQL CLR que nos va a permitir pues trabajar con este tipo de proyectos. Entonces, esta parte de CLR, de proyectos de CLR ya se viene trabajando desde la versión de SQL Server 2005. Esto pues realmente no es nuevo, esto ya tiene sus años, sino que pues desde mi experiencia pienso que no ha sido totalmente explotado, donde pues digamos nosotros como desarrolladores podríamos sacarle un buen provecho a este tipo de herramientas. Otra de las cosas es el SQL Types que nos va a permitir, básicamente esto es una DLL que la podemos incorporar a nuestros proyectos de desarrollo, donde vamos a poder ya tener total amplitud de clases para poder trabajar lo que es la geometría en SQL Server y pues todo lo que son los tipos de datos jerárquicos que aparecieron con SQL Server 2008. Adicionalmente, pues todo lo que conlleva a la construcción de objetos espaciales en .NET. Entonces, con esta DLL, fácilmente vamos a trabajar desde nuestros proyectos de base de datos este tipo de objetos. Tenemos otro, bueno, esto es como una ampliación de lo que veníamos hablando de esta DLL. Básicamente, pues nos va a permitir tener constructores de geometría y geografía para apoyar arcos circulares
que esta es como una de las novedades con SQL Server 2012, un total soporte a lo que son los tipos de datos espaciales. Entonces, por ejemplo, allí vemos un código, un ejemplo de código de cómo podemos definir este tipo de datos dentro de nuestra aplicación de .NET. Simplemente a través de esta DLL, pues nos va a proveer las clases necesarias para ya poder trabajar como tal este tipo de datos. Bueno, ya en resumen, ¿qué vamos a tener con SQL Server Data Tools? Vamos a tener una alta productividad en el entorno de desarrollo, nos va a ayudar muchísimo en las tareas diarias, tanto de la parte del motor de base de datos como de nuestra herramienta de desarrollo. Adicionalmente, si trabajamos con bases de datos en la nube, vamos a hacer fácilmente despliegues y trabajar directamente nuestras aplicaciones orientadas a la nube, y también pues nos va a proveer todas las plantillas necesarias para el desarrollo de proyectos de inteligencia de negocios. A lo largo de la presentación también vimos que teníamos dos modelos, uno que era el conectado, que es el con el que trabajamos diariamente, el normalito, y el modelo desconectado, donde allí ya tenemos la parte de los proyectos de base de datos y también tenemos la parte de lo que es el LocalDB o nuestro servidor virtual que está integrado en nuestra herramienta de desarrollo. Y básicamente con todo esto lo que se pretende es tener una mejor integración de las aplicaciones con el desarrollo de bases de datos. Bueno, aquí tengo algunos recursos donde ustedes pueden encontrar más información. Los invito a que visiten mi blog. Allí en mi blog tengo algunos artículos que hablan específicamente de lo que hemos visto hoy a un nivel de profundidad un poco más detallado. También los invito a que visiten los blogs de Solid Quality Mentors, el Solid Q Journal, donde podrán encontrar mucha más información. Aquí hay un artículo que salió en septiembre del 2011 que habla específicamente de los proyectos de bases de datos. En ese momento el codename de lo que fue SQL Server Data Tools se conoció como GNOW. De pronto lo encuentran en los buscadores de esta forma, pero pues ya no se utiliza, ya se conoce como SQL Server Data Tools. En el TechEd del 2011, en el 2013, se habló mucho de este tema. Allí pueden encontrar videos y presentaciones que nos van a hablar específicamente de este tema SQL Server Data Tools. Anteriormente, cuando esto estaba en beta, había una integración con lo que era Entity Framework. Después, Microsoft decidió deshabilitar esta opción. Eh, Espero que la vuelvan a ahorita a colocar ya en 2014, lo que nos permitía también trabajar con todo lo que era Entity Framework, con SQL Server Data Tools, que era pues bastante interesante. Allí encuentran el blog del equipo de desarrollo de Data Tools. Y bueno, al final pues está mi Twitter. Los que pues tengan Twitter me pueden adicionar y con gusto pues también pues les podría ayudar o a dar información más de este tema. Bueno, aquí algunos anuncios. En el mes de octubre ya hay una versión actualizada de lo que es SQL Server Data Tools. Básicamente, bueno, allí está el link donde ustedes pueden descargar estos complementos si no tienen el Web Platform Installer o si tampoco tienen el instalador de SQL Server 2012. Ustedes lo que pueden hacer es descargarlo directamente desde este link. Allí tienen Data Tools para Visual Studio 2012, para 2010, y también está la parte de las plantillas para trabajar soluciones de inteligencia de negocios, que ya ese sí viene específicamente para Visual Studio 2012. Los invito a que se unan a la comunidad de desarrolladores V.NET. El sitio web es www.v.net.org. Allí pueden encontrar también más información de los eventos que hace la comunidad, tanto presencial como online, como este tipo de webcast. Este es mi Twitter, John Bulla.
donde me pueden seguir. También los invito a que sigan el Twitter de la comunidad, que es b_.net, o el de Paz Latam, donde podrán encontrar también más información relacionada a SQL Server. Los que tienen Facebook, los invito a que le den un me gusta en las páginas de SQL Paz Latam o en la página de la comunidad b.net, donde también se podrán enterar de todo este tipo de actividades. Como lo mencionaba Andrés, este webcast pues va a quedar grabado, estará disponible 24 horas después de que finalice, donde pues si ya desean revisar alguno de estos puntos que tratamos, lo pueden hacer sin ningún problema. Si tienen preguntas, por favor las pueden postular allá en el menú de Question and Answer, donde brevemente iremos a conocer un poco más de las tecnologías. Y bueno, pues Andrés, muchas gracias y te doy paso.